Y hoy tenemos una noche, nunca mejor dicho, absolutamente mágica. Voy a contar un secreto, me llamo José Luis, pero no lo sabe nadie. Todo el mundo me llama More o Mago More, o sea que me podéis llamar More o Mago More. Él es mago, presentador, empresario, guionista, actor, conferenciante, escritor. Yo cada vez que se me presenta una oportunidad, yo siempre me pregunto, tengo mucho que ganar y poco que perder. Y siempre me digo a mí mismo, ¿y por qué no? Yo soy muy de lanzarme a la piscina. ¿Cuánto me funciona? Pues el 80% no me funciona. Bueno, mi pregunta, y ya para concluir por mi parte, es, al igual que se puede trabajar la fuerza de voluntad, ¿es posible trabajar lo gracioso que eres? Sí, claro. Pero, vamos a ver, aquí hay una cosa que es lo que llaman los americanos el gift, es decir, tú puedes tener un don, ¿Sí? Y puede ser gracioso per se, y luego puedes trabajarlo. Entonces, ¿cómo lo trabajas? Pues deja de ver noticias, que son todas negativas. Vale. Empieza a ver series de humor. Claro, si tú ves películas de miedo, lees noticias y te rodeas de cansinos, pues obviamente poco sentido del humor vas a tener. Pero si tus amigos son divertidos, tú vas a ver espectáculos de comedia, ves series de comedia, te rodeas un poco de humor, pues al final terminas siendo una persona divertida. ¿Y hay algunas claves que puede usar la gente en su día a día, en su forma de hablar o yo qué sé, preguntas o algún tipo de estrategia que les impulse bastante rápido el humor? Yo soy un gran defensor del chiste, tío. Siempre he sido defensor del chiste. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú... Yo vengo de una época en la que los cómicos contaban chistes, uno detrás de otro. Vosotros habéis nacido ya con el Club de la Comedia, que son monólogos. Entonces, cuando tú haces un monólogo y yo hago monólogos, es muy divertido, pero tú llegas a casa y eres incapaz de reproducir lo que ha dicho el monologuista. Porque es un tema y sobre ese tema vas hablando, a no ser que haya una línea muy buena que tú te acuerdes, ¿vale? Pero cuando tú veías a un cómico, y antes se contaban muchos chistes, estamos perdiendo la memoria, y volvemos otra vez a lo solo se lee cuando se relee, y el tema de la memoria, que yo uno de los capítulos del curso de productividad se llama Aprender a aprender, porque hablo de toda la curva de aprendizaje, de cómo hacer un sistema para que tú aprendas mucho más rápido y tal, y esto tiene que ver con los chistes. Yo me sé miles de chistes, entonces estamos en una reunión y yo os cuento un chiste, vosotros os reís y de repente dices, hostia, qué bueno es esto, y se lo cuentas a tus amigos y te ríes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que te mandan chistes por WhatsApp, los lees, te mueres de la risa, los reenvías, pero se te han olvidado. Entonces, yo soy muy partidario del mundo chiste, porque eso hace que tú en un momento determinado, en una fiesta, en un sitio, seas capaz de inmediatamente contar una historia que te ha pasado en forma de chiste y la gente se muere de risa, y eso hace que tú seas un poquito más gracioso. De hecho, yo empecé en el cole, yo me sabía 1000 chistes. Entonces, cuando hacíamos los festivales de artistas o las típicas representaciones en el cole, yo salía y era el que presentaba los eventos y contaba los chistes. Pero yo lo daba por hecho, porque yo tenía el don de que la gente se reía. Entonces me llegaba gente y me decía, cuenta este chiste. Y yo no lo entendía, decía, ¿cómo que lo cuente yo? Cuéntalo tú. No, cuéntalo tú, que tú eres más gracioso. Y entonces claro. Pues la gente me contaba chistes y yo los contaba y yo los almacenaba y yo tenía, una enciclopedia de chistes en mi casa. Por eso me gusta mucho el Comandante Lara, ¿lo habéis visto? No. Comandante Lara sí, mi padre me lo ha puesto. Es uno que sale con Joaquín y que cuenta chistes. Es muy gracioso. Y este es un cómico a la antigua usanza. Este lo que hace es que cuenta chistes uno detrás de otro. Y me hace mucha gracia porque en el fondo cuando tú haces un espectáculo de chistes o cuentas chistes, le estás dando un regalo a la gente. Le estás diciendo, oye, te cuento esta historia, te la regalo para que tú se la cuentes a tus amigos. Claro. Y el chiste al final hace que tú en el fondo te vuelvas más gracioso porque el chiste lo vas puliendo. O sea, yo lo que hacía cuando yo contaba chistes me daba cuenta de qué hacía más gracia y qué no hacía más gracia. Y entonces lo vas puliendo y lo vas mejorando. Claro. Y cuando yo llegué a empezar a hacer monólogos, como había contado tantos chistes, más o menos tenía el punch de esto gracioso, esto no es gracioso. Entonces, yo le iba contando ese monólogo que yo lo iba a hacer en televisión a todo el mundo. Estaba en la peluquería, le contaba la historia. Entonces decía, aquí se ríen, aquí no se ríen. Llegaba al frutero. Aquí se descojonan, aquí no se descojonan. Entonces tú como que vas puliendo. Y es el mismo proceso que el del chiste. ¿Y has reflexionado por qué la gente le parece algo gracioso o no? ¿O por qué tú le pareces gracioso a la gente? O sea, ¿has reflexionado, por ejemplo, que sea, vale, espontaneidad, la genética física, no sé, las preguntas que hagan que se metan con uno mismo? O sea, ¿has pensado alguna vez esto? Sí, he pensado que hay una especie de... Esto lo hablo con Mota muchas veces, ¿no? Porque yo soy muy ingeniero, entonces yo siempre trato de buscar una metodología un paso a paso. Al humor, ¿sabes? Y sí, hay muchas reglas, digamos, que funcionan. Y luego hay mucha intuición. Es decir, a mí se me ocurre un chiste, lo lanzo, ¿sabes? Y me doy cuenta más o menos, lo lanzo a un 80%, luego lo vas puliendo, pero más o menos sé si puede ser o no puede ser gracioso. Y eso ya es un don, eso es absolutamente innato. Y en esta metodología que has pensado, ¿qué cosas has visto que se suelen repetir?
Es que hay muchas fórmulas que se repiten en humor, muchísimas, y tiene mucho que ver con la creatividad. Pues esto podríamos estar hablando aquí 1000 horas, pero la mezcla de conceptos, por ejemplo, Vale. es muy, muy gracioso. Por ejemplo, un sketch que se me ocurrió con José era una pareja que iban a divorciarse, ¿vale? Y entonces, cuando se van a divorciar, le dice el tipo, pero cuénteme. Y entonces era un sketch en el que hacíamos el rollo de la permanencia de los móviles, pero con un matrimonio. Vale. Que vengo a cambiar de pareja, le decía la mujer. Vale. Y decía el otro, dice, ¿pero ¿por qué? Y dice, no, es que llevo ya 4 años de permanencia y quiero cambiar de compañía. Y en este caso era otro hombre que le hacía otra compañía, ¿no? Pero no le gusta porque le podemos renovar y tal. Y entonces lo que hacemos es que mezclamos muchos conceptos. En este caso era el concepto móvil con concepto pareja. Es verdad, es muy buena, sí. Pero, por ejemplo, eso funciona muy bien en humor, el que tú mezcles conceptos, ¿no? Hay otra cosa que funciona muy bien en humor y es el cambiar las cosas por completo. Es decir, te pongo otro ejemplo. En un banco, en vez de que tú vayas a pedir dinero, era el director del banco el que pedía el dinero a los... Estaba la situación tan mal a nivel bancario que sale el director pidiendo préstamos a los clientes. Justo al revés. Es como ¿sabes? absurdo, ¿no? Sí, es como el mundo al revés. Entonces eso lo hacemos también mucho, el mundo al revés, ¿no? Que la situación, en vez de ser normal, que sea justo al revés, ¿no? De hecho, he visto que ha evolucionado el monólogo y los cómicos, creo que tú dices, de contar chistes a hacer un monólogo propio. Es que ahora están saliendo una serie de cómicos que me hacen mucha gracia, que son los que directamente salen sin nada, hablan con la gente y surge un tío y dice, hostia, tú sal al escenario. Juan Dávila y sale se llama. uno, por ejemplo. Eso tiene un problema desde mi punto de vista, voy a explicar cuál es. Eso, me parece una cosa súper... O sea, a mí me pone nervioso pensando en ser él, en el sentido de, hostia, ¿y si no te salen las ideas en ese momento? ¿Sabes por qué eso es una trampa? Porque en esos lo que tú ves en las redes sociales son los casos de éxito, Ah, ya. pero no ves lo que no funciona. Es que te la juegas, ¿no? Entonces, te la juegas aquí hay dos cosas tramposas. Te cuento la primera. La primera es que tú solamente grabas lo que sale bien y eso que sale bien es lo que muestras en las redes. Entonces tú inmediatamente interpretas que este tipo o el que sea son unos cracks y improvisan fenomenal. Yo conozco gente que hace esto, no te voy a decir nombres, que han ido al espectáculo en directo y se han dado cuenta que era un bluff. ¿Por qué? Porque ese día la gente no está bien o porque tú empiezas a insultar a la gente, que es muy de este tipo de ejemplos, Claro. y ves que la gente no entra. Entonces la gente... la vida es una cuestión de expectativas. Si tú vas a ver a alguien que te parece súper gracioso todo el rato porque lo ves en redes Claro. y luego allí es gracioso el 50% del tiempo, ¿qué piensas? Esto es una mierda. ¿Por qué? Porque no coincide lo que yo veo todos los días con lo que tú me estás dando en directo. Vale, Entonces, eso entiendo. tiene un gran problema y es que llenas todos los teatros, pero la segunda vez que vas ya no lo llenas. Porque la gente dice, pues no me ha gustado. Entiendo. Y luego, el segundo problema, que para mí es muy importante, es que la vida es plano secuencia. Y ahora dirás, ¿qué coño acaba de decir More? La vida es plano secuencia porque no tiene cortes. Es decir, si tú me estás entrevistando ahora mismo y pones esta entrevista en plano secuencia, se ve si yo soy más o menos elocuente. Pero si tú editas eso y quitas, porque imagínate que esta entrevista ha tenido muchos tiempos muertos y tú dices, esto no le interesa a mi audiencia. Entonces vas cortando esos tiempos muertos. O no me ha gustado la respuesta que ha dado More, vas cortando esas respuestas. Y al final, ¿qué queda? Queda todo muy troceado. Entonces, hay cómicos en YouTube que salen, empiezan a hablar y luego se editan. Y eso le da un ritmazo que flipas, porque es como pa, 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 pa. Y parece que esa persona es súper elocuente. ¿Cuál es el problema? Cuando se ponen encima de un escenario. Porque tú encima de un escenario es plano secuencia. Claro. No te puedes editar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la expectativa que tú tienes de esa persona no coincide con lo que tú estás viendo todo el rato en YouTube. Entonces, al final tú sales del espectáculo y dices tú, ha estado bien, pero no es lo mismo. ¿Qué significa no es lo mismo? Que el tipo no se ha editado. La pregunta es, ¿y cómo me edito en directo? Muy sencillo. Para hacer un monólogo que funcione de 20 minutos te puedes tirar un año entero. ¿Por qué? Porque un monólogo es, yo lo escribo, lo pulo, quito cosas, vuelvo a meter cosas, lo que hablábamos al principio de la escultura. Y eso es ensayo, 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 horas, 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 comerte pubs y pubs y pubs y pubs, hasta que de repente lo llevas a un teatro. Y cuando tú presentas esos 20 minutos, eso lleva un trabajo de un año entero. Claro. Entonces, cuando tú estás en tu casa haciendo un monólogo y te grabas en YouTube y luego te editas, está bien porque tú lo estás haciendo para un canal que es YouTube, pero el canal directo no tiene nada que ver. Es otra cosa. Y entonces yo estoy viendo mucha gente que está fracasando, ¿sabes? ¿Por qué? Yo tengo una agencia de influencers. Entonces, nosotros íbamos a talentos de YouTube y yo me conozco muy bien el percal. Entonces, cuando dicen, vamos a hacer un espectáculo en directo, digo, que esto es otro canal, esto es otro rollo, que no tiene nada que ver, ¿sabes? Igual que YouTube tiene su lenguaje propio y un podcast tiene su lenguaje propio, un directo tiene su lenguaje propio. Y ese es el problema. Y como siempre es gestión de expectativas.